La localidad zaragozana de La Zaida se encuentra en el territorio de mayor producción de alabastro de nuestro país. Allí, Eva Monbiela ha aprendido las técnicas artesanales de la transformación de esta variedad de yeso. Eva nos va a mostrar los diferentes procesos que utiliza para la creación de piezas de alabastro en su pequeño taller. Bueno, yo las técnicas son muy artesanales. Por ejemplo, lo que es una talla en volumen, lo que es el preparar la pieza, lo hago pues con cincel y martillo. Y luego pues lo que son los últimos detalles, pues te pueden pasar desde una pequeña maquinilla para darle algún volumen. Hay muchos detalles que los he hecho con un puntero. Teniendo en cuenta lo que es el grosor de la piedra y lo que te puede hacer, pues es empezar a marcar. A mí me sugería un caballo, entonces como tal lo primero que hago es marcarme lo que es la mitad de la piedra para centrarlo, y ahí puedes jugar un poco sobre lo que es el movimiento. No parto de un dibujo porque cada vez que dibujas una cosa, en el momento que metes el cincel ya se ha borrado. Entonces es más el volumen que te pueden dar los dedos, de saber si realmente tienes que quitar más o quitar menos. No puedes seguir un patrón ni una plantilla fija. Simplemente con esto es ir empezando a darle lo que es la forma. ¿Veis lo que os decía de que es muy blando? Tienes que tener cuidado. El que tenga que estar continuamente girando, porque si le das en dos direcciones, salta más lo que tú quieres solamente que si solo haces en una. Mira, esto es la fría y esto es la beta. Lo bonito que tiene es que se ve diferente color y que es una cosa natural que se ha ido formando. El inconveniente que tiene es que cuando tienes que trabajarlo tienes que ir con mucho más cuidado, sobre todo en las frías, porque si le dieras un golpe saltaría por aquí. Aparte de trabajarlos también con el cincel, lo que son los detalles finales, hay dos máquinas que yo empleo. Las que más se asemejan a lo que yo puedo emplear son las que se utilizan para la madera. Esta moladora, lo que es la fresa, es una fresa que hacen especial con unos moldes de hierro, porque las brocas que llevan todas estas máquinas son para materiales muy duros y el alabastro, como es un material blando, se quema y no lo desgasta. Bueno, y ahora, una vez hemos preparado más o menos esto, hemos limpiado un poco lo que es la piedra, pues para los detalles más pequeños y más marcados la que empleo es esta otra, que también es eléctrica. Otra de las técnicas de trabajo que empleo es el calado. El calar es traspasar lo que son las placas, y entonces para eso empleo la maquinilla esta pequeñita y luego el final ya para acabarlo a mano, y el dibujo pues un poco sobre la marcha y sobre lo que quiero plasmar en ese momento. No tiene por qué ser todo calado, se pueden intercalar zonas de calado con las zonas que no llevan. La grabación también la empleo a veces pues para personalizar las piezas, si alguna persona la quiere regalar o algo, más o menos. Ya está. Y ahora ya, pues simplemente con la maquinilla es seguir lo que son el boceto. Se comienza todo igual, primero por el grabado y luego con el calado. Normalmente antes, cuando hacíamos los calaos, simplemente pasábamos con un taladro para hacer el camino, y luego con las escofinas o con las lijas intentabas dejarlo un poco fino. Yo lo que suelo jugar un poco son con las inclinaciones dentro del mismo calao, entonces pues haciendo desniveles, intercalando lo que son zonas donde van simplemente grabadas con un desnivel que acaba en un calao total y luego vuelve a subir, para así darle un poco más de... Cuando ves la pieza parece que tiene más movimiento y más volumen, siendo que es una placa.
Normalmente las grabo así y luego lo relleno con una pintura dependiendo del gusto de cada persona, pueden ser desde oro, plata, diferentes cosas. Bueno, pues una vez hemos ido quitando lo que es lo más grande para darle lo que es la posición al caballo, pues ahora hay que ir sacando poco a poco los detalles. El cincel, bueno, los cinceles estos son ya más pequeños porque muchos de ellos simplemente son, dijéramos, lo que es la punta con lo que trabajo, pues para, por ejemplo, lo que es el ojo o lo que es la parte de la ceja o lo que es la oreja. Como el alabastro es muy blando, tienes que tener mucho cuidado para, al darle el movimiento y el detalle, que no se te parta. Entonces tienes que pasar ya a estos cinceles que son más pequeños, porque estos, bueno, si lo haces con cuidado también, pero con estos sacas mucho más el detalle mínimo de pues, lo que es el interior del ojo, luego habrá que sacar lo que es el interior del hocico. Esta vez ya no se emplea lo que es el martillo para acompañarte del cincel, porque con la fuerza que le hago con la mano simplemente ya le puedo ir trabajando, porque ya le he quitado lo que es más duro. A ver, la idea es que se vea, esto es una zona rocosa y esto es una zona fangosa. Entonces se supone que el final será que está saliendo, dijéramos, de un charco de lodo o de barro. Entonces la cola tiene esta posición porque va a estar metida en el barro, y entonces las patas de atrás también están, y estas están saliendo. El alabastro, al ser tan frágil, pues corres el riesgo de que cuando alguien ve la pieza, pues lo normal es que lo coja por aquí porque parece un asa y es muy apetecible. Entonces se partiría si le cargaras mucho peso. Aquí te quedarías con el caballo porque partiría. Entonces tienes que ir liberando peso, creando, dijéramos, un conjunto final que sea en equilibrio, pero que tenga una fuerza como para que aguante. El alabastro puedes emplearlo de diferente grosor, todo depende de dónde quieras colocarlo. Yo en este caso he cogido este fino porque lo que voy a hacer es, con estos trozos, una vidriera para una puerta de un armario antiguo. Entonces, como lo que no quiero es cargarle mucho peso a lo que es la puerta, entonces cojo esta placa de este grosor, pero que luego la voy a dejar a 0,5. Esto es para aprovechar al máximo la piedra, con lo cual coges más colorido, más vetas, y entonces ahora simplemente es escuadrarla así recta para que una vez pongas pieza con pieza case. No tiene inconvenientes de que también hay que casarla más y hay que perder más tiempo, pero bueno, también el resultado es mucho más bonito. Entonces, dijéramos que es aprovechar al máximo la piedra. Bueno, pues una vez la tengo así, lo que voy a hacer es limpiar los sitios y dejarlos rectos para colocarlo. Entonces, nada, a limar. Lo importante es que quede esto muy recto, porque si no, no unen bien las piezas. Hay que colocar muy recta la lima para que coma por todo igual y para que esté recto. En otras piezas como esta que estoy marcando, que hay que quitar más trozo, antes de usar la lima, la cierro y lo hago a mano. Porque sobre todo en piezas tan pequeñas y donde hay que dejar tantas puntas, tanto la pieza como la precisión que tienes es mayor y entonces sufre menos y lo normal es que se rompa. Bueno, pues una vez que hemos cortado ya todo el trozo, siempre queda un trocito que es el que no acaba de llegar la sierra hasta abajo, y este es el que ahora lo arreglamos con la lima. En este caso, como va a ser para una puerta, y como la puerta la tengo, entonces lo voy a marcar directamente con la puerta. Al ser un mueble antiguo,
pues no son las medidas muy escuadradas, entonces lo que hago simplemente es marcar. Estas medidas son orientativas, porque luego cuando colocas la piedra tiene que sobresalir de estas medidas que estoy haciendo. Entonces, cuentas con que esto es lo que tiene que quedar interior del mueble, pero a la hora de colocar las piezas se va dejando que sobresalga así para una vez la tengas ya lijada y todo, cerrarla. Entonces ya la cierras a medida y entonces queda el corte limpio. Al principio no tienen lo que es una posición, simplemente es ir jugando un poco con la forma que tú les quieres dar. Se pueden ir colocando así o haciendo, por ejemplo, las puntas. No tienen una posición definida hasta que vas haciendo unas cuantas. Si, por ejemplo, yo quisiera colocar esta pieza aquí, porque fuera ya el sitio definitivo que le voy a dejar, entonces la manera de salvar este hueco pues sería calcularle el desnivel que tiene y quitárselo aquí. Esto se quita con la lima y entonces la pieza entra. ¿Ves? Se va probando. Ya está. Y ahora la siguiente pues sería volver a hacer lo mismo. Vamos colocando las piezas así para continuar haciendo el mosaico o vidriera. Otra de las aplicaciones que yo le doy a la vidriera es como esta que tenemos aquí preparada, que esta va a ser para hacer la cara de un jarrón. Esto sería, dijéramos, lo que es la cara que será aprovechable una vez estén ya todas pegadas y lijadas. Lo que voy a hacer con las pinturas, ir marcando sobre la misma pieza con diferente color, que van a ser las que nos van a hacer encajar los colores. Están ya todas marcadas. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo. Para eso emplearemos el pegamento. Este es el pegamento, que es la resina base, y este es el acelerante. Entonces lo masaremos aquí para ir pegando las piezas. En una sola vez no puedes pegar un trozo y luego esperarte, porque si no el pegamento que va sobresaliendo por los lados haría que las piezas que están en contacto no unieran como tienen que unir. Entonces hay que hacerlo todo en una tirada. Esto un poco la medida, después de esto es a ojo ya. Cuanta más cantidad le echas, más rápido muere. Bueno, pues una vez tenemos ya hecha la mezcla, ahora lo que vamos a hacer es, cogiendo una pieza por una, ir pegándolas, dando una cantidad media, ni mucho ni poco. Una vez se encaran las piezas, lo que hay que hacer es que el pegamento salga y que coincidan las piezas. Vamos colocando todas las piececitas. Esta ya es la última. Se van rellenando así lo que son las zonas de unión, si ha quedado alguna burbuja de aire, para que baje. Lo importante es que esté en el medio bien pegado, entonces se rellena por fuera, pero lo importante es que baje dentro. Se deja que se seque y entonces quedaría lo que es la pieza. Bueno, pues una vez está ya seco el pegamento, lo que hay que hacer es lijarlo, y para eso lo lijamos con la lijadora de banda. Entonces hay que quitar todos los restos de pegamento y dejarlo todo al mismo nivel. Para seguir con el proceso de la fabricación de una vidriera de alabastro, Eva trabajará sobre diferentes piezas ya elaboradas para mostrar las diversas técnicas y materiales que utiliza en su pequeño taller de La Zaida.
Una vez hemos acabado de pasar la lijadora de banda, lo que hacemos es acabar con las lijas de mano, con diferentes granos para ir eliminando las rayas que ha podido dejar y luego la última para cerrar el poro y sacarle el brillo. Una vez hemos acabado ya las lijas en seco de mano, el acabado final es una lija a mano con agua, para acabar de cerrar todo lo que es el poro y sacarle completamente el brillo que tiene la pieza. Y esto ahora hay que dejarlo secar para que tire todo el agua y entonces una vez esté seco comprobar si ha quedado alguna rayita o algo y entonces habría que retocar un poco más con la lija de agua y si ya no había quedado ninguna más pues pasaríamos a darle lo que es el acabado final, que es un aceite. Es un aceite natural, lo único que hace es que como el alabastro es poroso, penetraba a través de la piedra, lo que hace es que todas las vetas y todos los dibujos se resaltan más. Bueno, pues una vez que hemos acabado ya de darle el aceite, hay que dejar que se evapore y entonces ya se puede colocar la pieza. A pesar de la menguada explotación del alabastro en las canteras del Bajo Aragón, Eva es una de las pocas personas que todavía crea y creará piezas de alabastro de forma artesanal durante años en su taller de La Zaida. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.